Bueno, muy buenas tardes. Voy a tratar de sintetizar y obviar un poco los agradecimientos porque el doctor Tiffer me ha dicho que no tengo media hora, sino 30 Minuten, que son 30 minutos en alemán, así que yo lo entendí muy bien. Yo lo primero que quiero es agradecer a los organizadores de este evento, muy particularmente a Lilanut por esta invitación, por esta posibilidad de estar con ustedes, de estar una vez más acompañando una ley que conozco y que traté de acompañar no desde su nacimiento, sino desde su concepción, ¿no? Y quiero hacer algunas reflexiones que tienen que ver con Costa Rica porque tienen implicancias en América Latina y algunas reflexiones sobre América Latina en la medida en que estas tienen implicancias en Costa Rica. Pocas personas saben la importancia para mí de participar en un evento como este. Uno es mi amigo Carlos Tiffer y trataré de explicarme para el resto esta importancia. Uno ve este programa y los órganos y quienes han organizado este evento no han escatimado esfuerzos en la organización y es obvio que todo el mundo es consciente de la importancia. Sin embargo, yo creo que todavía quien está desde la perspectiva de Costa Rica no se es consciente de que esto es muchísimo más importante de lo que ya es importante. El hecho de tener un fiscal general no solo participando formalmente, ¿sí?, en una abertura ceremonial, sino en una mesa de trabajo como me tocó ayer, habla de la importancia que Costa Rica le da a este evento. Yo creo que todavía es mucho más importante de lo importante que Costa Rica piensa, porque la ley penal juvenil de Costa Rica no solamente es importante para Costa Rica. La suerte de esta ley, lo que pasa, el destino de esta ley es absolutamente crucial para América Latina y creo que es un elemento fundamental para decidir lo que yo llamo, y trataré de explicarme muy brevemente, la encrucijada en la que se encuentra el derecho penal juvenil en América Latina. Si esta ley se sigue implementando como se está implementando, será una gran ayuda para América Latina. Si esta implementación se detiene o disminuye, es una tragedia, no solo para Costa Rica, sino para todos los países de América Latina. ¿Qué estamos festejando a 20 años y qué deberíamos festejar, a mi juicio? Lo que estamos festejando es una ley, la mejor ley penal juvenil de América Latina. Eso es lo que estamos festejando y está muy bien. Ahora, creo que lo que deberíamos festejar no es solo los 20 años de esta ley. Yo creo que lo que deberíamos festejar es 20 años de un sistema penal juvenil. Y esta ley es la mejor ley penal juvenil de América Latina porque ha permitido y posibilitado crear el mejor sistema penal juvenil. ¿Y qué es un sistema? ¿Y por qué, a mi juicio, este sistema es el mejor? Bueno, un sistema es una estructura jurídico-institucional operacional de varios niveles articulados. ¿Por qué este sistema, a mi juicio, ¿por qué a mi juicio este sistema es el mejor? Ya lo voy a decir un poco más adelante. Pero, ¿por qué esta ley es lo que es? ¿Por qué ha permitido crear un sistema? Y yo dije que un sistema es una estructura jurídico-institucional operacional de varios niveles. Yo creo que básicamente son 4 los niveles centrales en que está articulado este sistema. En primer lugar, la ley misma, o sea, la norma jurídica. Y la riqueza de esta norma, para sintetizar un elemento de la riqueza, es que mandatoriamente ha permitido que la privación de libertad solamente esté vinculada a los delitos graves. No ha dejado esta facultad, como muchas leyes penales de América Latina, a la discrecionalidad de los jueces. Y en esto, cuando entre dos que no tienen el mismo poder hay ausencia de reglas, nunca hay ausencia de reglas. Hay una regla no escrita que dice aquí impera la ley del más fuerte. Esta es la primera virtud de la creación de este sistema, es una ley que mandatoriamente solo utiliza la privación de libertad para los delitos graves.
El segundo elemento, a mi juicio, y acá están, fíjense ustedes que están involucrados todos los poderes del Estado. El segundo elemento tiene que ver con la existencia, en primer lugar, porque normativamente la ley lo permite, y después porque la institucionalidad de Costa Rica le ha dado cuerpo y carne, es la existencia de una defensa pública de verdad. Es decir, todas las leyes de América Latina y en todos los países de América Latina nosotros tenemos, ¿sí?, defensas públicas, pero hay defensas públicas y hay defensas públicas. Y yo creo que buena parte de las defensas públicas en América Latina, comenzando por la de Argentina, adolecen de lo que yo llamo una crisis de identidad. Una crisis de identidad porque no saben muy bien si han venido al mundo para tener un compromiso irrenunciable con sus clientes, que son los adolescentes infractores, o para colaborar con el Ministerio Público, con los jueces. El segundo elemento, entonces, es una defensa pública verdadera y sin crisis de identidad, que es un modelo para América Latina. Y me alegro aquí que su coordinador esté presente. El tercer elemento, y me parece que este es el elemento donde aquí se podría hacer un esfuerzo mayor, es la oferta real de medidas alternativas a la privación de libertad. Porque muchas veces nosotros sabemos que la presión mediática es tan brutal que muchas veces los jueces, sabiendo que podrían utilizar medidas no privativas de libertad, eligen las medidas privativas de libertad en función de la presión mediática. Así que me parece que un tercer elemento es este tema de la oferta real de medidas alternativas a la privación de libertad. Un cuarto elemento tiene que ver con la existencia de jueces y fiscales que aplican correctamente la ley. Jueces que aplican la ley correctamente y un Ministerio Público que realmente vela por la legalidad del procedimiento. Y este es un sistema, ¿y por qué es el mejor a mi juicio? Porque ha sabido articular, y voy a decir una frase que en su momento me trajo muchos dolores de cabeza con los sectores progresistas, pero hoy, 20 años después, la digo con mucho más convencimiento que hace 20 años. Es un sistema que ha sabido articular severidad con justicia. ¿Sí? Nadie tiene que explicar de qué se trata la severidad, pero sí hay que explicar que la justicia en este caso es no una vaga abstracción filosófica, sino la defensa clara y consecuente de las garantías. Y me parece que esta articulación de severidad con justicia es la articulación del sacrosanto derecho de la sociedad a su seguridad colectiva con el sacrosanto derecho de los individuos a sus garantías individuales. Porque cuando nosotros tenemos garantías individuales al precio de no tener seguridad colectiva, tenemos una anarquía. Y cuando nosotros tenemos seguridad colectiva al precio de no tener garantías individuales, tenemos una dictadura. Y esta es una ley democrática en el sentido técnico de la palabra. Y por eso es el mejor sistema, no solo la mejor ley, sino el mejor sistema. Ahora, en el resto de América Latina, los sistemas penales juveniles están en crisis. Y están en crisis en el sentido que Gramsci, este enorme pensador italiano, le dio al concepto de crisis. Tal vez la más extraordinaria y más plástica de las definiciones de qué es una crisis. Y Gramsci decía que una crisis se configuraba cuando lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo no terminaba de nacer. ¿Sí? Y en algunos países las crisis duran más que en otros. Y los tiempos históricos son muy distintos a los tiempos burocráticos, a los tiempos administrativos, a los tiempos jurídicos. Y entonces los sistemas penales juveniles de verdad que están en crisis en América Latina. Pero yo no creo, como muchas veces un pensamiento fácil, y como yo mismo pude haberlo dicho en algún momento, yo no creo que los medios de comunicación sean culpables de esto. Yo creo que los medios de comunicación a lo sumo son catalizadores de estas crisis, pero no son culpables, porque las causas de la crisis tienen que ver, en primer lugar, con la ineficiencia, en segundo lugar, con la confusión entre cuestiones penales y cuestiones sociales. Los temas vinculados a la infancia están muy llenos de gente, ¿sí?, que si no se estuviera preocupando todo el día por ser tan buena, podría ser un poco mejor. Porque la cuestión de la infancia en este punto específico es una cuestión de justicia, ¿sí? No es una cuestión ni de piedad, ni de compasión, ni de amor, ni de nada por el estilo, sino que es básicamente una cuestión de justicia.
los sistemas están en crisis no solo por la ineficiencia, no solo por la confusión, también por estas crisis de identidad a las cuales me he referido. Y también, y estoy hablando ahora, no estoy hablando de Costa Rica, sino de América Latina, por bajos niveles de financiamiento. En otras palabras, yo creo que vale decir para los sistemas penales juveniles en América Latina lo que yo alguna vez caractericé como la doble crisis del Estatuto del Niño y del Adolescente y en Brasil. Yo hablaba de una doble crisis y me parece que se puede entender en esta crisis de los sistemas penales. ¿Por qué una doble crisis? Una crisis de implementación y una crisis de interpretación. La primera es muy fácil de entender y difícil de resolver. Y la segunda es difícil de entender y difícil de resolver. Es decir, la existencia de leyes penales juveniles de carácter garantista que pretenden todavía hoy ser operadas como si fueran viejos instrumentos jurídicos discrecionales. Ahora, la crisis, esta crisis de los sistemas penales juveniles en América Latina, asume varias formas. Todas estas formas se configuran en lo que yo creo es una huida hacia adelante. Y ahora quiero abordar un tema, ¿sí?, muy rápidamente, pero es un tema muy delicado donde el riesgo es enorme de ser malinterpretado. Porque, y en esto me voy a referir a todos los a buena parte de los países de América Latina, que no a Costa Rica. Y una de las más sutiles formas de esa huida hacia adelante hoy se llama en América Latina justicia restaurativa. ¿Sí? ¿Quién puede estar en contra? Yo soy un partidario a favor de la justicia restaurativa. ¿Quién puede estar en contra de los elementos que plantea la justicia restaurativa? Mi problema es que para que iniciativas como la de justicia restaurativa sean iniciativas serias, tiene que haber dos elementos fundamentales que están presentes en Costa Rica, sin ninguna duda, que no están presentes en muchos países de América Latina, como por ejemplo la Argentina, y que están tibiamente presentes en otros países. ¿Y cuáles son estos dos elementos que permiten en Costa Rica sí hablar y trabajar con seriedad de justicia restaurativa? En primer lugar, la existencia de un verdadero sistema penal juvenil. Y en segundo lugar, la existencia de información cuantitativa confiable. En la mayor parte de los países de la región no existen estas dos condiciones. Entonces, ¿qué función cumple allí donde no hay ni información cuantitativa confiable ni verdaderos sistemas penales juveniles? ¿Qué funciones cumplen? Porque yo tuve un maestro, ¿sí?, solo un maestro, que fue Alessandro Barata, y con Alessandro Barata yo aprendí a distinguir entre las funciones declaradas y las funciones reales del sistema de la justicia penal. Y más allá de las funciones declaradas, la justicia restaurativa en aquellos países donde no hay información cuantitativa confiable y no hay justicia penal juvenil, cumplen una función ideológica de que, como no se hace el mínimo, declarar que se hace el máximo. Pero es una declaración ideológica. Porque en estas condiciones, y en un país como la Argentina, donde últimamente uno se harta de escuchar hablar de justicia restaurativa, en realidad lo que se está planteando no es una justicia alternativa, sino una alternativa a la justicia. Entonces lo que yo sostengo es, para que haya una justicia restaurativa, primero tiene que haber una justicia. Sin justicia no hay justicia restaurativa. Porque si no, la justicia restaurativa en condiciones como la de la Argentina consiste en captar situaciones y conflictos que jamás hubieran ingresado a un sistema penal juvenil. Voy a dar un ejemplo. En 1970, en los Estados Unidos, en un clima que era un clima de protestas contra la guerra de Vietnam, en un clima de un enorme movimiento, digamos, de protesta y de progresismo, se prendieron todas las luces rojas que se podían prender en el sistema penal, porque en 1970 la población penitenciaria llegó a 1 millón de personas. Y entonces, en ese clima, se inició lo que se llamó el movimiento de las 3D. Decriminalization, diversion, decarceration. Es decir, sacar conductas, decriminalizar a través de reformas legales,
diversificar, sacar del núcleo duro del sistema penal, ¿sí? Y, bueno, básicamente este era el movimiento de las 3D. Y se pusieron en marcha, a partir de ese momento, proyectos alternativos, ¿sí?, a la privación de libertad. Y así se crearon, en ese contexto, porque se prendieron todas las luces rojas de 1 millón de personas privadas de libertad, se crearon todos estos sistemas de las tobilleras y de los arrestos domiciliarios. Y claro, si uno lo analiza sacado del contexto, 10 años después, y esto es lo que un gran criminólogo fallecido hace algunos años, que se llamó Stanley Cohen, en un libro muy lindo que se llama Visiones del Control Social, él dice, sí, 10 años después, hay 1,5 millones de personas en Estados Unidos que están en programas de justicia alternativa. El problema está que ya no había más 1 millón de personas privadas de libertad, había 2 millones de personas privadas de libertad. Es decir, lo que fue alternativo se transformó en complementario. Y esto es la alerta que yo quiero levantar sobre el tema de la justicia restaurativa en países que no son Costa Rica. Por eso lo que llama la atención, que las representantes más conspicuos del menorismo y del neomenorismo en América Latina hoy sean, digamos, los apóstoles de la justicia restaurativa. Llama un poquito, ¿sí?, llama un poquito la atención. Y cuando me refiero al menorismo, es claro lo que me refiero con el menorismo, pero el neomenorismo son aquellos que piensan que, habiendo participado originalmente de las reformas legales a partir de los 90, son los que creen que hemos ido demasiado rápido y demasiado lejos en pensar que los niños son sujetos de derechos y que es bueno volver a alguna forma, ¿sí?, paternalista de discrecionalidad sin garantías. Ahora, todo esto se inscribe en un cuadro general. Yo hace mucho hice una periodización, hace un tiempo hice una periodización de cómo estaba la convención en movimiento, cómo era la situación en América Latina. Y después de un periodo que yo llamé del periodo de la ratificación y después del periodo muy rico que fue de prácticamente 1992 a 1998-99, donde se hace el grueso de las reformas, nosotros hace mucho tiempo, hace más de 15 años, que hemos entrado en América Latina en un proceso serio, importante, de involución autoritaria. Pero de un proceso de involución autoritaria en esta materia que a su vez tiene 2 periodos. Un primer periodo que iría entre 1998, yo con el tema de las prisiones perpetuas a menores de edad, las maras en algunos países de Centroamérica, la política antemaras y los decretos fujimoristas de penas de 50 años de edad, menores de edad, eso se marca el inicio de la involución autoritaria. Pero hay una primera etapa, visto desde hoy, hay una primera etapa de la involución autoritaria que iría como desde el 98-99 hasta el 2004-2005, que yo llamaría la etapa clásica de la involución autoritaria. ¿Y por qué caracterizo a la etapa clásica? Porque se caracteriza por 2 cosas, 2 eslogans fundamentales. Aumentemos las penas y bajemos la edad de la imputabilidad. Sin embargo, del 2004-2005, esta onda larga de involución autoritaria sigue, pero yo creo que ya asume otra característica. Ya no es aquella característica de aumentemos las penas y bajemos la edad de la imputabilidad. Hoy en día me parece que asume características más sutiles, por eso hoy tenemos que cuidarnos mucho del fuego amigo. ¿Y qué son esas características más sutiles? El desmantelamiento sistemático de las garantías. Y uno puede desmantelar garantías no solo a través de una reforma legal, sino a través de una reforma administrativa, estrangulando una defensa pública desde el punto de vista financiero. Y este desmantelamiento progresivo del componente garantista de los sistemas penales juveniles ha venido, para decirlo rápidamente, en una especie de movimiento de pinzas. Por izquierda, ¿sí?, con un abolicionismo que si no fuera una farsa sería una tragedia. Y por derecha, ¿sí?, con un retribucionismo desembosado. Y aquí, por eso es que yo creo que los sistemas penales juveniles, y estoy resumiendo muchísimo, se encuentran en una encrucijada. ¿Y cuál es la encrucijada en la que se encuentran, para sintetizarla?
o se consolidan como en Costa Rica como respuesta seria y legítima a los delitos graves que cometen los menores de edad, o se consolidan como van en vía de consolidarse en un país como el Uruguay, como una política social reforzada para los adolescentes pobres de las periferias urbanas. Porque Costa Rica, con 1,5 millones de habitantes, menos que Costa Rica, una pirámide poblacional 10 veces más vieja que la de Costa Rica, tiene 6, 7 veces más menores de edad privados de libertad. Porque mientras en Costa Rica se usa como respuesta seria y legítima, en un país como Uruguay se usa como una política social reforzada para los adolescentes pobres. Y en este contexto me parece que hay un peligro de un pacto implícito en el horizonte, ¿no? Un pacto implícito, por lo menos es implícito, ¿sí? Si hubiera alguna evidencia de que fuera explícito, yo sería el primero que me encargaría de decirlo, pero me parece que es objetivo implícito entre este neomenorismo pseudoprogresista y un retribucionismo desembosado. Y el contenido de este pacto afecta directamente las bases etarias de los sistemas penales juveniles. Hoy sabemos que la responsabilidad penal juvenil, en línea con la Convención, es una conquista para otorgar el debido proceso a aquellos adolescentes entre los 14 y los 18 años. Que por debajo de esa edad a mí me parece un exceso, y que por encima también, que me parece que es la edad justa, porque entre los 14 y los 15 años la sociedad no está preparada para renunciar a las pretensiones punitivas. Entonces, si no se renuncia a la pretensión punitiva, es bueno que existan las garantías del debido proceso. Y entonces me parece que el contenido de este pacto podría más o menos sintetizarse, ¿sí? Todo pacto es una solución de compromiso. Entreguémosle a los mayores de 16 años al derecho penal puro y duro y volvamos con los menores de 16 al tutelarismo discrecional. Este puede ser el contenido del pacto que está amenazando a los sistemas penales juveniles en América Latina. Y aquí quiero hacer una apelación básicamente a los organismos internacionales, porque va a haber una mesa, ¿no? Y me parece una apelación a los organismos internacionales. Los organismos internacionales tienen limitaciones políticas. Yo fui funcionario de un organismo internacional y conozco cuáles son, ¿sí?, las limitaciones, a pesar de que muchas veces actué como si no las conociera, pero yo las conocía cuáles eran las limitaciones. Y me parece que los organismos internacionales, esto es serio en el sentido que no es un capricho, que los organismos internacionales tienen limitaciones políticas que se entienden, que no pueden intervenir como un actor político nacional porque tienen estas limitaciones. Ahora, a su vez, también tienen grandes ventajas comparativas que tienen que ver con el financiamiento, con la autonomía, etcétera, etcétera. ¿Cuál debería ser, a mi juicio, hoy la función básica de los organismos internacionales en un contexto como este? Yo creo que la función debería ser una función que no tiene nada que ver con lo heroico, pero sí tiene que ver con un extraordinario valor estratégico, que es colocar el problema penal juvenil en América Latina en su justa dimensión cuantitativa. Ni subestimarlo como hace el neomenorismo, ni magnificarlo como hace el retribucionismo. Parece poco, pero en las condiciones actuales es una tarea de gigantes. Y creo que el mejor servicio que si nosotros comparamos lo que es la información cuantitativa en esta materia con lo que es la información cuantitativa, si a cualquier experto en educación o en salud le dijera, mire señor, ¿sí?, aquí tiene usted los elementos, ¿sí?, para elaborar una política de salud, una política de educación, y diría, pero esta es la información cuantitativa que ustedes tienen. En la mayor parte de los países de América Latina no sabemos cuántos menores de edad hay privados de libertad. Hay países que van trabajando muy seriamente en eso. Bueno, ni hablar de Costa Rica, pero también Uruguay y también Chile, ¿sí? Mientras que en la Argentina es más fácil tener la fórmula de la Coca-Cola que saber cuántos menores de edad hay privados de libertad. No se sabe, es un secreto de Estado, y no solamente en la Argentina. Entonces me parece que es importantísima la función que podrían cumplir los organismos internacionales en trabajar, ojo,
Cada vez que se trabaja en esto, un vicio que hay que evitar es que se pretenden hacer 250 indicadores. Cuando se pretenden hacer 250 indicadores, ¿sí? Cuando se pretende tener mucha información, es para no tener ninguna. Nosotros necesitamos definir 4 o 5 para trabajar progresivamente, 4 o 5 indicadores fundamentales. Y para tener, ¿cómo sabemos si una política está dando cierto o no está dando cierto? ¿Cómo trabajar con seriedad temas vinculados a la justicia restaurativa? Si yo no defino primero para qué quiero la justicia restaurativa. Y si para algo puede servir la justicia restaurativa, es para disminuir la cantidad del núcleo duro del sistema penal juvenil. ¿Y cuál es el núcleo duro? El núcleo duro son los privados de libertad. Si la justicia restaurativa no me sirve para disminuir el número de los privados de libertad, no me sirve para nada. No me sirve para nada. ¿Sí? Entonces, voy a ir, antes que ese aparato diabólico ni siquiera se ha prendido en amarillo, pero yo ya estoy terminando, porque lo que gana, bueno, ahí va el amarillo. Aquí se dijo de alguna manera al inicio que nos hemos equivocado. ¿Sí? En la inauguración se dijo nos hemos equivocado, hemos fracasado, ¿sí? Es posible que hayamos cometido, y de hecho hemos cometido muchos errores. El que tiene boca se equivoca, ¿sí? Y probablemente nos hemos equivocado en muchas cosas, y además, por supuesto que estos procesos son contradictorios. Por supuesto que estos procesos son contradictorios. Al que no lo haya leído, yo le recomiendo, y al que lo haya leído, que lo relea, leer uno de los libros más maravillosos de América Latina, que es El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, que es la entrada de la ilustración del iluminismo en América. Y Alejo Carpentier nos cuenta que en el mismo barco donde vino el primer ejemplar del espíritu de las leyes, en ese barco también vino la primera guillotina a América Latina. Así es nuestra historia. Es contradictoria, es compleja, ¿sí? El que quiere claridad absoluta y el que quiere pureza es porque lo que quiere es confusión total. ¿Hay promesas incumplidas? Sí. Desde lo que nos propusimos hace 20 años, hay cosas que no se lograron, muchas. Muchas más cosas no se lograron en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa de 1789. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos paramos frente a las promesas incumplidas? ¿Trabajamos para su cumplimiento o modificamos los objetivos? Este es el punto absolutamente central. Nosotros, los problemas de los sistemas penales juveniles, los vamos a resolver con más y mejores sistemas penales juveniles o con menos y peores sistemas penales juveniles. Ya hemos aprendido con mucho dolor, sobre todo en mi país, que los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia. Yo creo que también tenemos que aprender en América Latina que los problemas de los sistemas penales juveniles solo se resuelven con más y mejores, y no con coartadas neominoristas que pretenden una vuelta a la discrecionalidad. Y después de todo, y esto yo hago una apelación a la memoria administrativa para que después alguien lo verifique. Hoy en día yo estaba viendo, si hemos fracasado, yo quiero seguir fracasando de esta forma. ¿Sí? Quiero seguir fracasando de esta forma. Y voy a dar un ejemplo concreto del fracaso en el que quiero seguir insistiendo. Cuando en 1996 entró en vigencia esta ley, en Costa Rica había más de 200 menores de edad privados de libertad. Hoy hay 70, con la diferencia que estos 70 tienen todos debido proceso. En el Brasil, que me consta porque yo estaba, yo que soy del Jurassic Park de todas estas cosas, en el Brasil cuando entró en vigencia el Estatuto del Niño y del Adolescente, el día 13 de octubre de 1990, había 49.000 niños privados de libertad en el Brasil. 49.000. Me recuerdo la primera asamblea que hicimos el día 13 de octubre, donde 2 minutos y termino, donde un cura dijo, y con mucha buena fe, dijo, pero yo ahora voy a tener que cerrar mi institución. Y alguien le dijo, no, padre, ahora la va a tener que abrir. En 1990, el 13 de octubre de 1990, había en el Brasil
49.000 niños privados de libertad. Hoy, a más de 20 años, con el crecimiento vegetativo que ha tenido el Brasil, con más de 200 millones de habitantes, hay 27.000 menores de 18 años privados de libertad en el Brasil. El 100% con debido proceso. Ojalá podamos, sin dormirnos en los laureles, ojalá podamos seguir fracasando de esta forma. Muchas gracias.